Hola a todos. En esta ocasión nos vamos a ocupar de un caso que constituye un muy buen ejemplo de tutela preventiva. Este caso fue resuelto por la Cámara en lo Civil y Comercial de Pergamino con fecha 9 de abril. Se trata básicamente de un juicio de daños y perjuicios. La víctima en el momento del hecho era un niño que como resultado de las lesiones sufridas quedó con una grave discapacidad, gravísima discapacidad, y lo que el juez de primera instancia resolvió fue confirmado por la Cámara es un pedido de tutela anticipada, por el cual se dispone que se le entregue a los padres de la víctima una suma de dinero, 2 millones de pesos, se encuentran ya depositados en plazos fijos abiertos a nombre de la carátula, para que con ese dinero puedan realizar el acondicionamiento y una serie de reformas en la propiedad en la que viven, los efectos, como dice la resolución, de transformarla en un lugar apto en los sentidos de practicidad, higiene, movilidad, entre otros, para desarrollar una mejor calidad de vida y evitar agravar los daños que ha sufrido el en ese momento menor, como también atender los gastos de salud que resulten urgentes. Es interesante la pequeña reseña que se hace en una parte de la sentencia de Cámara, recordando lo que dice la juez de primera instancia, quien tiene en cuenta que, como decía, el actor quedó con una discapacidad absoluta siendo niño, y estamos hablando de un reclamo, un juicio que lleva más de 8 años, y desde el hecho pasaron 13 años. El actor en ese momento era un niño en el momento de los hechos, y ahora llegó a la mayoría de edad, convirtiéndose en un adulto con una discapacidad absoluta y sin todavía tener eh, la respuesta jurisdiccional. Además, como vamos a ver, la cuestión de la responsabilidad de los demandados ya está firme. Lo que queda por determinar es la cuantía de la indemnización. Precisamente, uno de los agravios de los apelantes es que la causa no tiene sentencia firme, a lo cual se contesta, bueno, estamos hablando de una tutela anticipada. Eso se da en casos donde no hay sentencia firme, justamente. Lo que se tiene que acreditar en este caso es verosimilitud del derecho, peligro en la demora, porque la tutela anticipada en ese sentido participa de las características de las medidas cautelares en general. Entonces, respecto de la verosimilitud del derecho, ese requisito quedó patente porque ya la Suprema Corte de la provincia, el 4 de diciembre de 2019, dictó sentencia. En esa sentencia lo que hizo es declarar la responsabilidad de la parte demandada. Lo único que se delegó es la cuantificación del daño, pero la responsabilidad quedó firme. Así que en cuanto a la verosimilitud del derecho, esta es altísima, por no decir total. O sea, derecho a resarcimiento tienen. Lo que quedó todavía pendiente es la cuantía del resarcimiento. Y en cuanto al peligro de la demora, bueno, los años que hace de tramitación del expediente, el grado de discapacidad que
está sufriendo el actor hacen que sea necesario tomar medidas para evitar el agravamiento del daño. Y las medidas que se dispuso, la entrega de esta suma de dinero, como decíamos, tiene entre otras finalidades la de realizar reformas estructurales en la vivienda a fin de remover obstáculos para que la habitabilidad del lugar sea mayor para esta persona con discapacidad. En el fallo, a fin de fundar la solución, se menciona la Convención para personas, sobre personas con discapacidad, de derechos de las personas con discapacidad, convención que tiene rango constitucional, y se menciona también los distintos criterios de discapacidad existentes, y al respecto se hace hincapié en la idea de que la discapacidad tiene que ver con los obstáculos que una persona, dada su condición física o mental, puede encontrarse a la hora de desempeñarse en sociedad. Esos obstáculos deben ser removidos, esos obstáculos deben ser, en todo caso, disminuidos, se deben realizar, como para utilizar una expresión de la propia convención, los ajustes razonables, por ejemplo, en las instalaciones de una vivienda, a fin de posibilitar un mayor o un mejor acceso a la misma por parte de la persona con discapacidad. Por eso, y por la necesidad de una tutela anticipada que evite el mantenimiento y o el agravamiento del daño, es que se hace lugar a esta medida. El fallo permite varias lecturas. Por un lado, y aunque no lo menciona en sus considerandos, es una aplicación de la función preventiva de la responsabilidad, ahora regulada en el Código Civil y Comercial. La función preventiva de la responsabilidad que permite pedir medidas de este tipo, o incluso que el juez de oficio disponga medidas tendientes a evitar la repetición, el agravamiento de un daño. Medidas que pueden ser de carácter definitivo o de carácter transitorio. Eso por un lado. Por otro lado, otra lectura que podemos hacer es lo dilatados de los plazos judiciales en muchos casos de daños y perjuicios. No solamente en casos de daños y perjuicios, pero ya que estamos en el ejemplo, en casos de daños y perjuicios se nota con mucha claridad. 8 años de proceso y todavía no está terminado. Fíjense que no es un caso de tutela anticipada al comienzo de un proceso, sino cuando ya lleva 8 años. Para reflexionar los tiempos que lleva la justicia o que lleva la administración de justicia, y la responsabilidad que tenemos abogados y miembros del Poder Judicial en esas demoras. Espero que les haya resultado interesante. Recomiendo la lectura del fallo por los fundamentos y las normas que se mencionan. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.